en sí mismo. De hecho, una empresa como Segva era mucho más lógica que Edenor, Edesur y todas las otras empresas que hay. Porque Segva tenía un solo directorio, un solo cuerpo, digamos, de ejecutivos, y las otras empresas tienen un montón de estos tipos. Y para el capital, estos tipos no sirven, con uno alcanza. O sea, ¿para qué mantener la vida del presidente de Edenor, el presidente de Edesur? Todo eso eleva los costos. Es decir, no hay economía de escala. El capitalismo busca economía de escala y el menemismo hizo todo lo contrario a una economía de escala. Donde antes había una empresa, hizo un montón de empresas con el mismo sistema de estructura, digamos, de estructura gerencial, ¿no? Pero con una escala más chica. Este era un problema, por ejemplo, de las industrias automotrices en Argentina. Las industrias de autos copiaban los modelos gerenciales de Detroit. Claro, en Detroit en un día tal vez se producía lo que producía todo un año en Argentina. Entonces, ¿cómo van a copiar los modelos gerenciales? No es, o sea, no es lo mismo, no es la misma escala. Entonces no hay eficiencia. Pero bueno, eh, váyanse a uno a explicárselo a esta gente, ¿no? Entonces, esta superación de las crisis se hace mediante la explotación más y mejor de los viejos mercados y empujando básicamente la crisis para adelante. Esta crisis que hablaban recién del 30, la crisis inmobiliaria, fue una crisis especulativa que venía ya de antes y se venía pateando. Porque una de las formas es, no tenés plata ahora, endeudate, 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 endeudate. Pagá todo en cuotas, ¿no? O pagalo más adelante. El tema es que esa economía, que es una economía basada en la especulación, en un momento se desancla de la economía real, ¿no? La economía que produce plusvalor, efectivamente, porque en la economía financiera no hay plusvalor. Hay apropiación de plusvalor producida por las empresas, pero no se produce nuevo plusvalor. O sea, se apropia el valor, pero no se produce plusvalor. La única industria con capacidad de, digamos, sería lo que en términos de manuales de economía son el sector primario y el sector secundario. Pero el sector terciario no produce valor en sí mismo, ¿no? Son los que transforman la naturaleza en valores de uso, los que están en capacidad de extraer plusvalor, ¿no? Llega un momento que eso se separa, la economía real de la economía financiera, y todo se va al carajo, ¿no? Si ustedes les ofrecen mucha plata por dejar la plata en un banco, desconfíen. O sea, no hay señal más clara de que todo se va a ir al carajo. ¿Se entiende? O sea, eso de algún lugar se tiene que cubrir. O sea, es... o sea, sepan que si para que uno sea un corredor de las 3 de la tarde, es decir, porque tiene un pequeño capital y lo puso en un banco, vieron que había una propaganda hace unos años de eso, o sea, para ser un runner de las 3 de la tarde, alguien tiene que poner la diferencia abismal en intereses que cobra ese capital. De algún lado tiene que surgir. Y si no, no surge de la producción, tiene que surgir del endeudamiento. De algún lado tiene que surgir. No puede brotar del mismo dinero. Lisa es lo más. Lisa es el mejor personaje de Los Simpsons. O sea, definitivamente, por mucho. Ahora, políticamente, las armas que utilizó la burguesía se le van en contra de ella. Porque ¿quién inventó o quién pretendió la idea de igualdad? La idea de libertad, ¿no? ¿Quién nos planteó este mundo de los derechos humanos, por ejemplo? La burguesía. Son todos grandes aportes, ¿no? Efectivamente, Josephine, de la burguesía. Por eso la burguesía en algún momento fue eh, un elemento progresivo en la historia. En un mundo donde las personas no eran iguales, plantear la igualdad es un momento progresivo. Plantearla en un mundo donde había mucha gente que no era libre, plantear la libertad es un momento progresivo. En un momento donde las personas no tenían derechos, plantear los derechos es un momento progresivo. En un momento donde no había ley, digamos, que no fuera la que marcaba
la tradición o el Estado a través del rey, es decir, el soberano. Establecer una constitución es claramente progresivo. O sea, cuando uno hace una crítica a la libertad en el modo de producción capitalista, no lo hace porque desconozca totalmente los aportes de la burguesía al mundo moderno. Sin esos aportes no estaríamos acá, definitivamente. Y en esto Marx y Engels, en el manifiesto, hacen una clara, justicia con el papel de la burguesía como elemento, progresivo en la historia, ¿no? O sea, en este sentido, aún siendo enemigos políticos, tienen la grandeza de observar en su enemigo las virtudes de ese enemigo, que en algún momento las tuvo, pero a partir de 1848 las empieza a perder. Ese es el problema, digamos. De ahí que tenemos engendros en Argentina como los liberales, que son liberales en política, en economía, pero en política son conservadores. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas en algún momento no era tan así. Ahora, bajo estas ideas, ¿no? Que son ideas de la burguesía, la igualdad, la fraternidad, ¿no? La libertad, ¿no? Los derechos del hombre, ¿no? Aparece un sujeto político que tiene, un interés más universal que el de la burguesía, porque su único interés como clase es acabar su condición de clase, ¿no? Es decir, para acabar con su estado de dominación, tiene que acabar con su condición de clase, y con eso liberar a todo el resto. Porque si se libera a sí mismo, necesariamente tiene que liberar al resto, ¿no? Es decir, en vez de cambiar cuál es la clase dominante, acabar con las clases dominantes. Pero bueno, esto va en el manifiesto. En la realidad el mundo sigue siendo un mundo de modo de producción capitalista. O sea, entonces, estamos hablando de algo que es en todo caso hipotético, ¿no? El proletario se desarrolla de forma dialéctica con la burguesía. Es decir, a medida que se desarrolla la burguesía y se desarrolla el capital, se desarrolla el proletario, por todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Según Marx, en este caso, la burguesía no tendría nada que perder. Perdón, el proletario no tendría nada que perder, más que sus cadenas, ¿no? Es decir, en su lucha, lo que el proletario defiende son los intereses del futuro, mientras que la burguesía defiende los intereses del pasado, en todo caso. Y como posibilidad, las revoluciones, como la Revolución Rusa, que Marx obviamente no la vio, ¿no? Fueron revoluciones donde aparecen sujetos nuevos, ¿no? Pero sin embargo no se dio como de alguna forma lo está planteando Marx, porque Marx está planteando de que las revoluciones las tienen que hacer las mayorías y las mayorías son del proletario. En la Revolución Rusa no había esa mayoría porque no había proletarios, o sea, había muy pocos, o sea, había ciertas regiones muy avanzadas con burguesía y proletario, pero básicamente la que llevó adelante esa revolución fue la vanguardia, ¿no? O sea, un grupo que orientó a todo el resto, ¿no? O sea, los bolcheviques estoy hablando, ¿no? Entonces, el proletario cuando entra a la jornada laboral, ya lo hemos hablado, entra a un espacio de sometimiento, ¿no? Pero cuando sale de la jornada laboral, además, Marx dice, el trabajador sale con su salario y después a la salida de jornada laboral, ¿no? Cuando uno puede pensar, bueno, se acabó todo, aparece el tendero, el prestamista y una serie de personajes de aquella época, de la sociedad de aquella época. Pero ustedes lo pueden imaginar así, ¿no? Están en el teletrabajo, ¿no? Y salen de trabajar y está el señor Edenor, el señor, ¿cómo se llama? Fivertel, el señor Movistar,
¿no? Y están todos ellos para venirte a cobrar su parte de lo que vos trabajaste, ¿no? O sea, ahora, no, hoy perdón, estoy indignado porque hoy me llegó la cuenta de luz. O sea, en mi vida pensé que me iba a llegar una cuenta tan grande. Creo que la mandaron a hacer a la NASA, la cuenta, ¿no? O sea, tengo que trabajar casi una comisión para pagar la luz de mi casa. O sea, una cosa totalmente sacada de, digamos, seguridad jurídica cero, ¿no? Para nosotros, por lo menos los consumidores en este caso, ¿no? La cuenta exactamente. Entonces, cuando uno sale y consume, porque nosotros tenemos que consumir, ¿no? Está realizando el plusvalor de mercancías realizadas por la clase obrera, ¿no? Pero que son propiedad del burgués. Es decir, salimos, se toman digamos, agua mineral, o soda, esta soda, ¿no? Y bueno, esa es una mercancía. O sea, al consumir esto, uno está realizando el valor de esa mercancía. Con lo cual, ¿no? Uno deja de estar sometido de forma directa, pero pasa a estar sometido de forma indirecta. Es decir, a través de la relación entre las cosas. ¿Por qué? Porque uno hace, digamos, hace mercancía, dinero, mercancía, ¿no? Pero la burguesía hace dinero, mercancía, dinero prima. Para que haga ese dinero prima, yo tuve que haber hecho, y ustedes tuvieron que haber hecho, mercancía, dinero, mercancía. ¿Se entiende? O sea, no hay un proceso sin el otro. Se los dibujaría si acá tuviera un pizarrón, pero bueno. O sea, vean, hagan una línea de mercancía, dinero, mercancía prima. Hagan otra línea de dinero, mercancía, dinero prima. O sea, hagan líneas, o sea, crúcenlo y van a ver cómo esto funciona. Si no, vean en el libro de la cátedra que ahí está. Además, el Marx observa lo que después va a ser el Fordismo, ¿no? Y el Taylorismo. Es decir, cómo el trabajador pierde autonomía frente al sistema de máquinas, ¿no? O sea, ustedes saben, habrán visto Tiempos Modernos, me imagino, ¿no? Y saben lo que es el Taylorismo, que es, digamos, la organización científica de los procesos de trabajo, ¿no? En esos espacios, el trabajador pierde toda capacidad de determinar qué va a hacer. Todo está marcado, ¿no? Los tiempos. Y en el Fordismo lo que hay son operaciones sencillas, que está ligado al Taylorismo también. Por lo tanto, si hay operaciones sencillas, producir la fuerza de trabajo de alguien que tiene una subjetividad de trabajo, digamos, de trabajo muy poco desarrollada, implica menos tiempo socialmente necesario. Por lo tanto, el valor de la fuerza de trabajo va a tender a la baja. ¿Se entiende? Es decir, la introducción de maquinarias produce una desvalorización de la fuerza de trabajo. Pero no son las maquinarias las responsables, porque las máquinas no son responsables de nada. Hasta que inventamos Terminator, una inteligencia artificial que nos aniquile a todos, o sea, no vamos a tener un responsable. Incluso si la inventamos nosotros, así que incluso en Terminator la culpa la tenemos nosotros. O sea, siempre los responsables somos nosotros. ¿Quién creó el monstruo? Nosotros lo creamos. Las máquinas no son el problema. Y Marx en un momento, digamos, es bastante crítico de un movimiento que se dedicaba en Inglaterra a destruir máquinas, diciendo que las máquinas eran las que le quitaban el trabajo a la gente. No son las máquinas las que te quitan el trabajo, son las relaciones sociales de producción capitalista. Las máquinas, de hecho, te liberan del trabajo. Las máquinas potencialmente podrían hacer que nosotros tuviéramos menos carga laboral, ¿no? Sin perder calidad de vida. Pero en el modo de producción capitalista, como son privadas, esto no puede ocurrir así. ¿Se entiende? Es decir, si el sistema capitalista puede tener jornadas de 8 horas es porque ya hubo un desarrollo de las máquinas lo suficientemente importante. Ahora, eso era en el siglo XX. En el siglo XXI tenemos que ir de 6 a 4 horas. Claro que no. Te proponen lo contrario, ir a 12, no tener, digamos, todo te lo dicen en función, bueno, si no, o sea, es el mundo así como está. No son las máquinas, son las relaciones sociales de producción capitalista lo que produce el desempleo, ¿no? Digamos, con bajar la jornada laboral, en principio tendremos un problema. Pero, ¿qué pasa?
la burguesía va a decir, bueno, yo no, así no tengo negocio, no invierto. Y si uno no invierte debido a su posición, si el burgués no invierte debido a la posición en el entramado, en las relaciones sociales, quiero decir, si no hay inversión, ¿qué no hay? No crece la economía. ¿Se entiende? A ver, yo les había dicho de Kalecki. Kalecki había demostrado en un modelo matemático que la ganancia de la burguesía es igual a la inversión de la burguesía, ¿no? Esto suponiendo ciertos supuestos de que el sistema está cerrado, etcétera, etcétera. Pero matemáticamente lo había demostrado, ¿no? Por lo tanto, si la burguesía no tiene ganancias, porque la burguesía no está invirtiendo, ¿no? Y si tiene ganancias, probablemente también sea porque no está invirtiendo. O sea, porque Kalecki tenía ciertos supuestos en esa estructura. Pero bueno, para terminar, ¿no? Que ya se hizo bastante tarde y arrancamos tarde hoy. Ustedes pueden, en principio, observar la capacidad, digamos, de personas que si se hubieran dedicado a la literatura, hubieran estado, digamos, entre los grandes de los grandes, ¿no? O sea, la capacidad para escribir, o sea, admírenlo, por lo menos si no les gusta ideológicamente o lo que sea, admiren ese arte para utilizar las palabras. Uno se siente alguien que no sabe enlazar una palabra con otra al lado de estas personas. O sea, en principio esa dimensión a mí me llama mucho la atención, a mí, ¿no? Después vamos más a lo concreto. ¿Qué tenemos? Una concepción de la historia. La historia es la historia de lucha de clases. La historia como conflicto. La historia no como una evolución de la idea, etcétera, etcétera. La historia ligada a a un conflicto que tiene una causa objetiva, que es la producción del excedente. Otra cuestión es que Marx y y Engels, ahora voy, Jonathan. Marx y Engels mostraron que, primero, que el sistema capitalista por sí mismo no se va a caer. De hecho, cada crisis la vuelve más fuerte al sistema. Pero además, que el capital tiende a concentrarse y a centralizarse. Por lo tanto, este periodo de libre competencia, supuestamente de la época de Marx, ¿no? Iba a finalizar en algún momento histórico porque el sistema capitalista tiende al concentrarse, que es el capital más productivo absorbe al capital menos productivo. Es decir, si yo soy una empresa de automotores y soy más productiva que el resto, o hago que quiebren, ¿no? O las compro. ¿Se entiende esto? Eso es concentración. Y después está la centralización. Una rama productiva somete a otras ramas productivas, ¿no? O sea, las ramas más dinámicas someten a las ramas menos dinámicas de la economía. Estos procesos están descritos por Marx y por Engels. Un segundo. Bueno. Y a lo largo de todo el manifiesto comunista, además de aparecer el Estado desde una concepción de clase, esto no quiere decir que el Estado sea un mero instrumento de la clase capitalista, esto lo tenía que haber aclarado antes, pero no hay por momentos históricos el Estado puede parecer un instrumento de la clase capitalista, pero en realidad el Estado, y esto lo desarrollan otros autores marxistas, tienen lo que se llama autonomía relativa. Autonomía relativa con respecto a que el Estado lo que tiene que asegurar es la reproducción ampliada del capital, no los intereses individuales del capital, ¿no? Por lo tanto, en Estados esto es una relación conflictiva. Ustedes saben que hay lobby, cabildeo, etcétera, etcétera, ¿no? De las presiones de las empresas. Pero aún así, en Estados Unidos, ¿no? Que es el mundo de la libre competencia y demás, justamente para mantener la libre competencia, lo que hay es una ley muy fuerte contra los monopolios,
¿no? O sea, fíjense si el Estado norteamericano no observa que el monopolio lo perjudicaría, ¿no?, en la reproducción ampliada del capital, ¿no? O sea, esto, eh, digamos, rompe esta visión del Estado con la visión liberal. Y después, lo fundamental es el pensamiento relacional. Acá no hay nada mecánico, no hay nada determinista de modo burdo. O sea, las cosas son relacionales, ¿no? ¿Y qué quiere decir que son relacionales? Que todo lo humano es relativo a otra cosa humana. Digamos, que no hay naturalezas, ontologías o méritos en abstracto de los individuos, sino que está en relación a las relaciones sociales, ¿no? Nada más.